Retornamos, sí señor, este es su programa Hora Clave a través del canal de televisión del Colegio de Periodistas del Guayas. Levantamos señal desde la bella ciudad de Santiago de Guayaquil. Esta es la perla del Pacífico para todo el Ecuador y el mundo. Nos retransmiten los diversos colegios de periodistas del país y también la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. Los invitamos a seguir nuestra señal a través de las redes sociales, en Facebook Live, en CPG TV Canal Online, en Instagram como cpg.tv, en Twitter como ctv.cpg. Y recuerde también, estamos en YouTube. Ya también estamos en YouTube. Suscríbase a nuestro canal para recibir las notificaciones y para poder también ver esta señal a través del YouTube. Diversas fórmulas para que los televidentes puedan estar contactados con este su programa Hora Clave. Porque estamos aquí en la hora clave de la información y conversando con los actores de la información del quehacer nacional e internacional. Durante esta pandemia y antes, mucho antes de la pandemia también se han venido dando algunos problemas en el sector laboral y principalmente para con los trabajadores, y a raíz de la pandemia también algunos empleadores, lamentablemente hay que decirlo, malos empleadores, han mal utilizado ciertas leyes, cierta legislación para despedir intempestivamente a los trabajadores. Hay mucha gente que está en la calle, hay mucha gente que ha perdido sus trabajos, hay mucha gente que no ha recibido indemnización, liquidación. Algunos que recibieron la indemnización les dieron unos valores bastante pírricos. Entonces, para el efecto y tratar algunos de estos temas, como por ejemplo la reducción emergente de la jornada de trabajo, la ley de apoyo humanitaria y otros temas más inherentes al sector laboral, hemos invitado al abogado Hans Robles García, a quien le damos la cordial bienvenida en el estudio de Hora Clave a través del canal de televisión del Colegio de Periodistas del Guayas. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, licenciado, por esta invitación. Muchas gracias al Colegio de Periodistas del Guayas, muchas gracias a todos los televidentes que comparten en este momento temas de interés laborales. A propósito del tema, el abogado Hans Robles tiene su estudio jurídico, es un abogado con mucha experiencia, una amplia experiencia en el sector laboral, y por eso lo hemos invitado porque hay mucho desempleo, hay problemas de despidos. Ahora, para remate, nos mandaron al congelador la remuneración básica unificada. Partamos desde ahí, abogado, ¿no? Si bien es cierto que todos los tiempos en diciembre, a final de año, se reúne el sector empleador, el sector representante de los trabajadores, el representante del Ministerio de Trabajo para definir la remuneración básica, y si no se llega a un acuerdo le toca, y siempre le ha tocado al Ministerio de Trabajo, determinar cuál es la siguiente remuneración básica. ¿Se puede, es legal, se permite o está bien de que no se incremente la remuneración básica, así como se establece que cada año debe ser revisado o incrementado, y en este caso se la ubique en el congelador? Sí, muy bien, partamos del hecho de que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que es un organismo tripartito conformado por representantes de los trabajadores, representantes de los empleadores y del Ministerio del Trabajo, en el mes de noviembre del año 2020 se han reunido y no llegaron a consensos. Es así que, de acuerdo al artículo 118 del Código del Trabajo, le corresponde al ministro del Trabajo encargado de dictar el siguiente salario básico unificado. Pero para ello existen procedimientos, de acuerdo a un acuerdo ministerial, vale la redundancia, del 185-2020, expedido por esta cartera de Estado, en la cual indica que no podrá fijarse el salario básico general de los trabajadores si el índice de precios del consumidor proyectado es inferior a lo proyectado de la inflación anual al año entrante. Es así que el ministro del Trabajo solicita esta información al Ministerio de Economía y Finanzas, quien a su vez contesta, indica que la inflación anual proyectada para 2021 es del menos 1.01%. Indicado esto del anterior, el ministro de Trabajo no puede aumentar el salario básico general de los trabajadores ni disminuir a la vigente al periodo actual. Es por eso la explicación de que el salario básico unificado para los trabajadores en general se mantendrá en $400. Ahora vamos a otro tema, que la ciudadanía y principalmente aquellos trabajadores que han sido despedidos en las diferentes empresas, como que no la tienen muy claro y quieren un poquito de asesoramiento sobre este tema, es la situación de los despidos.
Los empresarios, para terminar sus contratos, aducen en este tiempo de cuarentena, lo hicieron en la cuarentena, lo han hecho durante este tiempo que está durando la pandemia, han hablado del caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué es eso del caso fortuito o fuerza mayor? ¿Está contemplado en el Código de Trabajo? ¿Por qué los empresarios han utilizado precisamente esta causal? Sí, en efecto, el Código del Trabajo ya data hace muchos años y esta figura del caso fortuito o fuerza mayor es una figura legal para terminar un contrato de trabajo, la misma que está contenida en el artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo. Como para en el presente caso, en el presente año 2020, para todo el mundo, sucedió el tema de la pandemia del COVID-19, los empleadores utilizaron esta figura para terminar sus contratos y solo cancelar como liquidación de haberes proporcionales de días trabajados, proporcionales de los beneficios sociales 13ª, 14ª remuneraciones y vacaciones. Es así que mientras tuvimos todo el mundo, incluso nosotros los ecuatorianos estuvimos en cuarentena, muchos empleadores optaron por esta figura. Sin embargo, es importante resaltar que a partir del 22 de junio del presente año entró en vigencia la ley humanitaria, ley orgánica de apoyo humanitario para erradicar el tema del COVID-19. Es así que una de las principales exigencias de esta normativa es que para que los empleadores pudieran acogerse a esta figura de caso fortuito, fuerza mayor, es que esté ligado, vinculada al cese definitivo o cierre total de la empresa. Circunstancia que ha sucedido en los actuales momentos que muchas empresas, para bien o para mal, han salido a flote, han salido adelante. Eso está bien. Sin embargo, ¿qué sucede en el pasado para aquellos miles de trabajadores que no pudieron tener esa oportunidad de ser indemnizados? Pero ahí hay un problema, abogado. Algunas de estas empresas que han despedido a sus trabajadores sobre pretexto de la pandemia, sobre pretexto de la causa mayor, sobre pretexto de cualquiera de estas causales, resulta de que continúan laborando y continúan contratando personal. ¿Hay alguna forma de reclamo o el trabajador despedido puede solicitar ser reintegrado o puede reclamar algo adicional? El trabajador o la trabajadora que se terminó su contrato por el tema del caso fortuito o fuerza mayor puede sí iniciar una acción judicial, una demanda laboral ante el juez de trabajo. Ante ese juez de trabajo, el trabajador debe iniciar una impugnación del acta de finiquito, en el caso de que haya suscrito o cobrado liquidación, o determinarse en su demanda que en efecto ha sido despedido por el tema del caso fortuito de fuerza mayor, demostrando que su empleador o ese empleador sigue abierta su actividad, sigue abierta la función, y posiblemente un juez le podría dar la razón y darle hacer que le paguen las indemnizaciones. Le pongo otro escenario que está ocurriendo también. Despiden a un trabajador y le dicen que es por reducción de personal. Pero cuando ya después de que lo despiden resulta que contratan a otra persona para realizar sus mismas funciones en su mismo puesto y contratan otras personas adicionales. Eso no es reducción de personal entonces, pues, ¿no? Claro, el tema de la reducción es claro. La regla significa que el empleador puede, en los actuales momentos con la ley de apoyo humanitario, cuya facultad es comunicar a todos los trabajadores la reducción, que puede ser hasta el 50% de la jornada, media jornada. Sí es verdad, muchos trabajadores han optado por aceptar esa reducción porque no le queda de otra, y asimismo el empleador, como usted lo dice, licenciado, han despedido a ciertos trabajadores y han puesto en otros casos gente en su reemplazo. Entonces la normativa vigente, la ley de apoyo humanitario, indica que debe ser indemnizado con el sueldo al mes anterior que se produjo la reducción. Como lo dije anteriormente, para poder reclamar tiene que ir a una vía judicial con una demanda. Otra inquietud que tienen también los compañeros, colegas trabajadores. Durante la etapa de cuarentena, se aprovecharon algunos también para utilizar la figura de la suspensión temporal, ¿no? Desde tal tiempo a tal tiempo suspendido en labores hasta después retomar las funciones. La pregunta es, ¿ese tiempo de suspensión era pagado o no? ¿Era remunerado o no? Realmente debió ser remunerado. Debió ser remunerado, cancelado, para poder superar el tema de la cuarentena, para poder alimentarse, comprar medicina, etc. Y una vez que se haya reintegrado de forma progresiva a las labores, el trabajador tenía la obligación de recuperar dichos valores ya devengados con horas adicionales de trabajo, incluidos los sábados, incluidos los domingos. Ya. ¿Qué pasa en el caso de que se realizó la suspensión y no se pagó al trabajador?
¿Tiene derechos el trabajador de reclamar eso? Por supuesto, tendrá que ir al Ministerio del Trabajo, realizar la debida petición con una denuncia y poner en conocimiento del inspector para que éste a su vez comunique al empleador por qué no le ha cancelado durante la cuarentena, la pandemia o el estado de suspensión sus remuneraciones obligatorias. Ahí vale decir, estás escuchando, a ti te digo, así que prepárate. Vamos a otro tema, la reducción de labores, la reducción de la jornada de trabajo, como se la llama, ¿no? Ahí en una etapa hay reducción de sueldos, algunas empresas han reducido, ya no están pagando la remuneración básica unificada, están pagando $200, $250, $220. ¿Por qué tiempo se puede mantener eso? Bien, todo parte de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Con ese tipo de normativa, los empleadores han optado, como usted lo dice, licenciado, en reducir de emergente su jornada laboral. Pero hay una exigencia, una condición, no podría cancelársele hasta el 55% de su remuneración. Esto es, si yo gano el salario básico unificado en $400, no puede ser menos de 200. $220. $220. Ese es el valor que tiene que, porque como mínimo seguramente va a trabajar la jornada parcial o 50% de su 4 horas, por eso es el valor. Ahora, dentro de este marco de situación también, ¿qué pueden hacer los trabajadores? Porque los trabajadores despedidos se encuentran en el limbo y como muchas veces obvio, no tienen dinero, no pueden acercarse, dicen ellos, a recibir una asesoría por parte de un jurista, de un abogado experto en el área laboral, ¿no? ¿Qué le sugiere usted? ¿Qué recomendaciones le da a aquellas personas que han sido despedidas injustamente? Bueno, realmente aquel trabajador o trabajadora que ha sido despedido injustamente, asesórense bien. Busquen profesionales en el área laboral. ¿Por qué? Porque no es fácil presentar una demanda, porque si se equivoca en la misma, va a terminar así mismo mal una demanda. Existen los defensores públicos, los abogados del Estado que no cobran, son personas bien capacitadas, y existen muchos profesionales del derecho a los cuales pueden acudir. Incluso hay muchos colegas que de forma gratuita pueden atenderlos, y si ya desean contratar sus servicios para el fin específico, que es una demanda laboral, lo pueden hacer. Pero no creo que ningún colega en estos tiempos pueda negarse a dar una asesoría de forma gratuita y legal. A propósito de este tema, ¿dónde queda su estudio jurídico o cómo se pueden comunicar con usted? Sí, pueden comunicarse al 099-491-5347. Mi oficina jurídica se encuentra en las calles José Mascote, 914 y Hurtado, primer piso 109. Pueden seguirme también en las redes, en Facebook e Instagram, Hans Robles Gar. José Mascote y Hurtado, usted está cerca de la Federación Deportiva del Guayas. Correcto, licenciado. Cerca de la nueva pista Víctor Emilio Estrada, porque correcto, la pista está de primera ahora. Una pieza de tartán bajo la presidencia de Roberto Ibáñez, que a propósito vamos a ver si lo podemos contactar para entrevistarlo, porque hay algunos cambios en la pista atlética, hay una nueva pista atlética en la Víctor Emilio Estrada, que toda la vida los atletas habíamos pedido no la pista de tierra, sino una pista de tartán, porque las competencias internacionales son en tartán. Vamos a ver si podemos conversar con él. A ver, vamos de nuevo con la dirección y el número de teléfono, pero un poquito menos rápido, ¿no? Un poquito más lento para que la ciudadanía pueda hacer, pueda escribirlo o pueda tomar nota rápidamente. Correcto. Mi oficina jurídica se encuentra ubicada en las calles José Mascote, 914 y Hurtado, primer piso, oficina 109. Puedes seguirme en las redes, Facebook e Instagram, @Hans Robles Gar. ¿Se le puede hacer cualquier tipo de consulta? Correcto, puede hacer cualquier tipo de consulta. Ok, vamos a otro ámbito. Ahora, de aquí para adelante, bajo estas normativas de la famosa ley de apoyo humanitario, que algunos le llaman que es lo contrario totalmente, que es antihumanitaria, ¿esto realmente le da garantía a los trabajadores o no? Uno está en su trabajo, claro está que todo depende de cómo se ventila el tema de la pandemia, la situación de la crisis económica en el país, pero desde el aspecto laboral, del aspecto legal, ¿uno está seguro en su trabajo o no? El tema de la estabilidad, estimado licenciado, es una garantía consagrada tanto en nuestra Constitución de la República como en el Código del Trabajo. Que aquel empleador que no desea mantener la estabilidad de los puestos de trabajo de sus colaboradores, simplemente tendrá que cancelar las indemnizaciones que corresponden. El problema es que para poder, como trabajador, obtener esa indemnización, tengo que recurrir a un juicio que puede demorar hasta un año. Ese es otro problema, porque todo trabajador dice lo mismo.
si yo voy y planteo una demanda, me demora 1 año, año y medio y hasta 2 años. ¿Por qué son tan lentos este tipo de juicios? Bueno, realmente en la actualidad, ya en 2015, existe el Código Orgánico General del Proceso, una normativa de procedimiento en la cual ya podemos tener en menos tiempo un resultado de una sentencia. Pero entenderá que existen varias etapas en un juicio, primera instancia, segunda instancia. Vienen las apelaciones, impugnaciones. Y ese tema puede durarse a lo mejor 1 año, antes eran 3. Bueno, los abogados del empleador recurren a todas las instancias para dilatar el juicio, para ganar por cansancio, dicen algunos. Tienen derecho a presentar apelaciones, como usted lo dijo, de lado y lado. ¿Eso es una estrategia para ganarle al trabajador por cansancio? En el procedimiento siempre ha estado la opción, el derecho a apelar a cualquier parte que se sienta perdedora en un juicio. Y eso hace que dilate el mismo. ¿Por qué escogió usted el área laboral? Bueno, mi experiencia inicié en el Ministerio del Trabajo. ¿Ah, qué bien? En ese entonces... O sea que usted ha sido juez y parte en su momento también. Me tocó aprender el Código del Trabajo. Me tocó ver muchas circunstancias como inspector de trabajo, ir a inspecciones, ver la problemática, como usted le dice, del lado y lado. ¿Hace qué tiempo fue inspector de trabajo? En el año 2010. Ah, ya, qué bien. Sí. Ah, es reciente todavía, ¿no? No Sí. tiene tanto tiempo y tiene una buena experiencia. ¿Y eso qué le enseñó? Su etapa como inspector de trabajo, ¿qué le enseñó precisamente ahora que lleva la etapa del otro lado de la calle, ahora defendiendo a los trabajadores? Bueno, realmente mi experiencia motiva a poder defender tanto a un lado o al otro. Cualquier persona que necesite de alguna asesoría legal, de ámbito laboral, algún problema puede acudir al suscrito. ¿Qué me llevó a mí a tener esta vocación por el área laboral? Porque en efecto pasaba mucho tiempo en la Inspectoría de Trabajo, trabajaba más de 8 horas, revisé muchos procesos colectivos, individuales, etcétera, y me apasionó el tema laboral. Y tiene los contactos adentro, me dice alguien por ahí. Ya ninguno está. Ah, ya no están los contactos. Pero hay muy Pero buenas personas. siempre es bueno tener a veces un contacto Hay muy buenos adentro. colaboradores profesionales actualmente en el Ministerio de Trabajo. Allá. ¿Y cuál es la proyección a futuro? Continuar en esta línea, seguir sirviendo a mi país y a la gente en general. Ahora, en estos aspectos de las leyes laborales, ¿se necesitan reformas o no a su consideración? Sí, es urgente que la Asamblea Nacional, la entrante, ya no la actual, Claro, la actual ya se va y tiene una calificación pésima. genere un código orgánico, un código orgánico laboral, o como lo quiera llamar, o que el mismo que se mantenga haga reformas, pero de verdad. Pero se necesita un código. Consensuadas de lado y lado, escuchado de la parte empleadora, escuchado de la parte trabajadora, con miras a garantizar derechos de lado y lado, en especial a los trabajadores. Pero realmente. especialmente especial énfasis en los trabajadores, ¿no? Por supuesto, especialmente para los trabajadores, énfasis en garantizar en menos tiempo reclamaciones, opciones de más contrataciones, productividad, etcétera. ¿Se necesita también ampliar el tema de la mediación? Por supuesto, la mediación es un mecanismo de solución de conflictos, que justamente con el tema de la pandemia, el tema del COVID-19, se han generado suscripción de muchas actas de mediación. Y creo yo que es el mejor camino para llegar a un acuerdo, y lo más rápido. A propósito, ahí se me va quedando en el tintero una consulta, una pregunta. Estas situaciones en medio de la pandemia y con el tema de la ley de apoyo humanitario, ¿tenían que ser en consenso entre el empleador y trabajador? ¿Tenían que llegar a un acuerdo? Por ejemplo, si es la suspensión, ¿debía comunicarse al trabajador primero y llegar a un acuerdo de cómo iban a hacer las cosas? ¿O solamente el empleador podía tomar unilateralmente sus decisiones? Ok, partamos del hecho que cuando existió la orden del decreto 1017, del decreto presidencial, en la cual todos estuvimos suspendidos en los trabajos, estuvimos en nuestros hogares, no podíamos salir, era un consenso realmente entre el trabajador y el empleador, la suspensión, la reducción y otras circunstancias más. ¿Qué pasa si el empleador no comunicaba o no se ponía en acuerdo con su trabajador y tomaba la decisión unilateralmente? Transgredía un derecho, una garantía. Pero déjeme terminar lo que le indicaba anteriormente. Hasta el 22 de junio del 2020, en la cual entró en vigencia la ley humanitaria, en la cual solamente para el tema de bajarle el sueldo, ¿no es cierto?, a un trabajador se ponían de acuerdo entre él y lo demás quedaba en facultad, hasta hoy, facultad del empleador por una reducción y otras circunstancias. Ok, y le insisto en el tema de la pregunta porque es otra de las situaciones que se han ventilado. Nunca le comunicaron a un trabajador su suspensión, le comunicaron extemporáneamente, no le pagaron, entonces, ¿tiene derecho el trabajador a reclamar?
Por supuesto, como indicó anteriormente, tiene que acudir al Ministerio del Trabajo y presentar la respectiva denuncia por falta de remuneración. Incluso hay otras circunstancias más, como presentar un trámite de visto bueno por falta de pago, por disminución de remuneración, que está a cargo de la resolución del trámite de un inspector de trabajo. Un trámite de visto bueno solicitado por el propio trabajador. Sí, existe en el Código del Trabajo aquella posibilidad. Ah, el visto bueno no solamente lo solicita el patrono. No. A ambas partes. El artículo 173 del Código del Trabajo lo establece y para qué causales. Incluso en el tema de la pandemia se han generado muchos vistos buenos de trabajadores contra empleadores, justamente por lo que usted dice, licenciado, por falta de pago o disminución de la misma. Ok, hemos tenido este diálogo con el abogado Hans Robles García. Él es experto laboral y realmente que ha sido muy interesante porque para los televidentes y para nosotros mismos pues, nos ha absolvido precisamente algunas inquietudes que hemos tenido y ojalá que no sea ni la primera ni la última vez que podamos contar con usted en esta programación, ¿no? Le agradezco mucho este espacio, espero haber servido y pueden comunicarse conmigo para cualquier asesoría legal. Gracias al Colegio de Periodistas del Guayas. Perfecto. El diálogo con el abogado Hans Robles García. Nosotros continuamos con nuestra labor aquí en Hora Clave, el programa de televisión del canal de televisión del Colegio de Periodistas del Guayas. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos inmediatamente.